Quiero que por favor, hermanos, se centre en la porción de Juan 8, 31 al 38. Hoy vamos a estudiar la declaración de nuestro Señor Jesucristo, quien se atribuye el ser la verdad y que le atribuye a la verdad un poder de liberación de la esclavitud. 31 y 32, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hemos estado viendo anteriormente las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo, quien se atribuye ser muchas cosas, todas relativas a la salvación. Hemos visto que Jesús es bueno, hemos visto que Jesús es justo, hemos visto que Jesús es el pan de vida, hemos visto que Jesús es la luz del mundo, y veremos que Jesús es la verdad. Y para poder llegar a entender la declaración del Señor, debemos aterrizarnos a nuestra realidad. Y es que hoy vivimos en una era donde la verdad se ha vuelto sospechosa y donde es muy difícil creer el uno del otro. Y la verdad es algo que no se recurre hoy en día. Ya no se busca lo verdadero, ya no se busca lo honesto, sino que se busca lo útil, lo placentero, lo conveniente. Y en el lenguaje contemporáneo hemos estado habituados a escuchar que hay una verdad, que yo tengo mi verdad, que tú tienes tu verdad, como si la realidad pudiera ajustarse al gusto de cada quien. Pero la verdad no es relativa, la verdad no es subjetiva, sino que es absoluta y objetiva, y también es revelada por Dios. Así que el hombre moderno del siglo XXI, como el hombre del pasado, también cree que al negar la verdad ha ganado la libertad. Y lo que ha conseguido más bien es una esclavitud disfrazada, una esclavitud que da muerte. Y por eso, como dijo Francis Schaeffer, la verdad no cambia con nuestras preferencias. Y en Juan 8, en la porción que leímos, Jesús enfrenta esta distorsión de manera frontal con los judíos y confronta esta verdad con sus compatriotas, que eran una audiencia que pensaba que eran libres, que pensaban que tenían la libertad, que no eran esclavos y que no eran cautivos. Pero Jesús les dice que son esclavos del pecado, y lo hace revelando que la única libertad real proviene de Él mismo, y que Él no solo enseña la verdad, sino que Él es la verdad hecha carne. Y para ilustrar esa terquedad de nuestro pensamiento moderno de que cada uno tiene su propia verdad, podemos remontarnos a Galileo Galilei. En el siglo XVI o XVII, Galileo Galilei propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y la Iglesia estatal se negó a creerlo, por tanto lo condenó. Y la Iglesia institucional entonces rechazó una verdad científica porque se aferraba a su sistema. ¿Y qué nos enseña esto? Que el corazón humano tiene la tendencia horrible a aferrarse a sus propias versiones de la realidad, incluso cuando sean falsas. Así que esto ocurre también en el ámbito espiritual. Muchos prefieren vivir en la mentira, morir en la mentira, antes que enfrentar la verdad de Cristo. Y muchos prefieren vivir y morir en sus pecados antes que rendirse ante aquel que es el médico de las almas. Como enseñó el gran teólogo francés, el corazón humano es una fábrica de ídolos, y entre esos ídolos está el relativismo. Pero si Jesús es la verdad, entonces todo lo que no proviene de Cristo es mentira. Y esa es la gran confrontación a la que nos encontramos en este pasaje, que no hay neutralidad, no hay un punto medio. O estás en la verdad o estás en la mentira. O estamos en la verdad que es Cristo, o estamos bajo el sistema mentiroso que reina en el mundo. Y por eso esta afirmación no es popular,
pero es libertadora y la vamos a usar. Martín Lutero dijo, paz si es posible, pero verdad a toda costa. Y el Evangelio no es una alternativa entre muchas, no es un buffet al cual tú puedas sacar porciones y aplicarlas a tu vida, sino que el Evangelio es la única voz verdadera en el estruendo agitado de la falsedad de este siglo. Así que Jesús no compite con ninguna verdad. Él desmantela la mentira con su palabra, y en la palabra de Cristo vamos a encontrar vida y libertad. Así que esta enseñanza pequeña tiene un solo objetivo, y es mostrar que la verdad no es un concepto abstracto, sino una persona que es gloriosa, y su nombre es Jesús. Y en un mundo inundado por la mentira, la única esperanza para el alma humana es conocer, abrazar y vivir en Cristo, que es la verdad. Dijo un teólogo, en la revelación de Cristo, Dios no solo habla, sino que se da a conocer a sí mismo. Y eso es exactamente lo que encontramos aquí. No es solo doctrina, sino una persona viva que revela al Dios creador y liberta al pecador. Así que para poder entender el contexto de la expresión de Jesucristo, vamos a ver el contexto de este mundo. Y es que este es un mundo de mentira. Pero como primer subpunto, en un mundo de mentira, vamos a ver cuál es la raíz, cuál es el origen de la mentira, quién la creó, cómo se originó la mentira. Y bueno, lo primero que podemos decir es una máxima absoluta, y es que Dios no puede ser el autor de la mentira. Entonces, ¿quién es? Bueno, remontémonos a las Escrituras. Definamos qué es la mentira. La mentira no solo es un acto inmoral o una falta de ética. La mentira es una manifestación directa de la rebelión contra Dios, según las Escrituras. ¿Qué dice Juan 8:44? Jesús declara sin rodeos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Qué declaración tan dura. Y después dice, no hay verdad en el diablo, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que, para responder a la primera pregunta, ¿quién es el autor de la mentira? Bueno, la mentira tiene un padre, y es el diablo. Y Jesús es muy enfático, estableciendo la línea directa entre el diablo y la mentira. La palabra griega usada para mentira es pseudos, que no se refiere solo a un error inocente. Pseudos significa una falsedad intencional, una falsedad que es fraudulenta, que es destructiva y que busca distorsionar la verdad revelada por Dios. Así que por favor mire lo duro que es la mentira. La mentira no es solo una contradicción directa a la verdad, sino que es una media verdad, sino que es una verdad aparente, pero es mentira, así que es muy peligrosa. Así que la mentira es un atentado contra el carácter de Dios, quien es veraz y puro en sí mismo. Así que Dios no puede ser el autor de la mentira, pero sí lo es el padre de la mentira, que es Satanás. Y dice John Owen que la mentira es el primer fruto del pecado original, porque en ella el hombre niega a Dios como fuente de verdad y después establece su propia autonomía. ¿Qué dice Tito 1, versículo 2? Dice que Dios no puede mentir. Y Hebreos 6:18 afirma que es imposible que Dios, quien es puro en su naturaleza, mienta. Así que eso significa que toda mentira, por pequeña que parezca, es un acto de oposición directa a la naturaleza santa del Señor. Desde el principio entonces, Satanás ha usado la mentira para corromper. ¿Cómo inició la mentira? Bueno, por favor vaya a Génesis, capítulo 3, versículo 4. La primer mentira de este mundo. ¿Qué dice Satanás? Génesis 3, 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Esa es la primer mentira. No solo les dijo mentiras, no solo les pintó un futuro falso, sino que la mentira que dijo Satanás produjo la perdición de la humanidad.
Satanás dijo, no moriréis, y con estas palabras él introdujo un veneno en el corazón del hombre. Y dice el teólogo francés, la caída del hombre no comenzó con la espada, sino con una palabra torcida. Es así que después del Edén nos encontramos hoy en día en un mundo lleno de falsedad. Y esa mentira que dijo Satanás es como un árbol con un tronco muy grande que empezó a desplegar muchas otras ramas, muchas mentiras, tanto que ahora nuestro mundo es un mundo de mentira. Por eso Cristo tuvo que venir al mundo para revelarse como la verdad. Veamos como un segundo subpunto, vimos ya la raíz de la mentira, de Satanás, que es el padre de la mentira, pero veamos las muchas mentiras que nacen de esta gran mentira. Así que desde este primer engaño en Edén, se han desprendido muchas otras mentiras que siguen dominando el mundo de hoy. Son como ramas de un mismo árbol podrido, todas conectadas al pecado original. Veamos 5 grandes mentiras, 5 ramas de este árbol, de este tronco, por culpa de Satanás. La primera mentira de este mundo es que puedes ser feliz sin Dios. Y la cultura dice que el éxito, el placer o la independencia son suficientes. Dice que puedes encontrar la felicidad en ti mismo incluso, o quizás en los demás, pero siempre eliminando a Dios del centro. Pero ¿qué dice la Escritura? El salmista dice en Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo. Es decir, que solo el corazón del hombre haya reposo y complacencia y plenitud cuando tiene a Dios en el corazón. Dice Arthur Pink, la verdadera felicidad no nace de las circunstancias, sino de la comunión con Dios. Bueno, esa es una mentira, puedes ser feliz sin Dios. ¿Qué otra mentira grande? Otra mentira es que el ser humano es bueno por naturaleza, o que en su defecto la sociedad lo corrompe, o que en su defecto es un constructo social. Pero, ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice, no hay justo ni aun uno en Romanos 3:10. Así que el pecado ha dañado cada parte del ser humano, su mente, su voluntad, sus afectos. Esa es otra mentira. Bueno, ¿qué otra mentira? Otra mentira puede ser que el pecado no tiene consecuencias eternas. Y como pueden ver, la gran mentira que dijo Satanás en el Edén ha desprendido muchas de estas hoy en día. Y el pecado hoy se minimiza. Estamos en una época donde el pecado es tomado como insignificante. Pero eso es una gran mentira. Es como Satanás nuevamente hablando a los hombres, diciéndoles que pueden pecar y no van a morir y serán felices. Y eso es lo que vivimos hoy en día. Pero Jesús dijo que el infierno es un lugar real y que el infierno es un lugar donde habita el pecador que no se ha arrepentido y no ha ido al Creador. Dice Martin Lloyd-Jones, el gran problema de nuestra generación es que hemos perdido el sentido del juicio venidero. Así que una gran mentira es hacerte creer que el pecado no tiene consecuencias fatales, o que el infierno es una mentira, que el infierno es un lugar ficticio, pero no es así. ¿Qué otra mentira? Bueno, otra mentira es que el hombre tiene libre albedrío para buscar a Dios. Es decir, que el hombre, cuando quiera, puede acercarse a Dios y entrar por las puertas del reino de los cielos. Pero Jesús afirmó en Juan 8:34, y lo leímos, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que Martín Lutero, en su libro La esclavitud de la voluntad, enseñó que el hombre natural no puede buscar a Dios si no es regenerado por gracia. Así que si tienes una conciencia, esta no va a elegir lo bueno. La conciencia a raíz del pecado siempre va a tender a lo malo, a la desobediencia a Dios. Así que no somos espíritus puros, no somos espíritus blanquecinos que deciden con la verdad. Y la conciencia que tenemos no la usamos para elegir el bien, sino para elegir el mal. La única manera de que tu conciencia pueda elegir y propender a lo bueno es cuando Dios en su gracia te da un nuevo corazón y una nueva mente.
Bueno, ¿qué otra mentira? Otra mentira es que puedes salvarte por tus obras o por tu religión. Y esto es muy común hoy en día. Y para pesar nuestro, es una mentira que se divulga en los púlpitos de las iglesias. ¿Haces buenas obras? ¿Estás en una iglesia reformada? Puedes ser salvo. ¡Qué gran mentira! Y esa es una de las mentiras más extendidas en este siglo. Pero Efesios 2, 8 al 9 dice que la salvación es solamente por gracia y no por méritos, no por algo que tú puedas hacer, sino por gracia. Dice el teólogo, la justificación por la fe sola es el corazón del Evangelio. ¡Wow! ¡Qué máxima tan atrevida! Coger las Escrituras y encapsularlas, pero así es. La justificación por la fe sola es el corazón de este libro que llamamos Escrituras. Entonces, estas mentiras que acabamos de ver son mentiras que siguen circulando en forma de ideas, estilos de vida y hasta predicaciones, pero todas brotan de un mismo engaño. El hombre puede vivir sin la verdad de Dios, y eso es lo que te van a pretender decir durante toda tu vida. Pero como último punto de este contexto del mundo de mentira, hay una mentira que sobrepasa todas las mentiras. Hay una mentira de mentiras, que es la que Jesús nos revela en este pasaje. Y es que la peor mentira es decirte que el hombre es libre sin Cristo. Y esta es la mentira más peligrosa, pero Jesús la confronta directamente. En Juan 8, 34 y 35, Cristo dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado no es solo una conducta, el pecado es una condición de esclavitud. Y el ser humano cree ser autónomo, pero está cautivo. Y lo peor, el hombre cree que no necesita ser salvo. Esa es la gran mentira que ha llevado a la humanidad siglo tras siglo al abismo del infierno. Jesús añade lo siguiente, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Qué significa esta frase? El pecado no solo esclaviza al hombre, sino que lo excluye de la familia de Dios y de la comunión con Dios. Así que el que vive en la mentira no puede tener comunión con Dios. Y aquí es donde la mentira se vuelve letal. Hacer creer al hombre que está bien, cuando en realidad está muerto y está perdido. Esa es la gran mentira. ¿Qué dice un teólogo acerca de eso? La peor enfermedad es negar que se está enfermo. El mundo dice, sigue tu corazón, sigue tu intuición, sigue el razonamiento que se deriva de tu experiencia. Tu experiencia te puede hacer llevar a buenas conclusiones, pero es la mentira del diablo nuevamente. Negar la necesidad de redención es negar la cruz y negar el Evangelio. Es negar la verdad. Así que viendo la gran mentira y las grandes mentiras con las que el mundo vive hoy en día, vamos a ver como un punto central que Jesús declara ser la verdad en medio de este mundo de mentira. Y lo primero que vamos a ver es que Jesús es la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús es el autor, es la fuente y es la sustancia de toda verdad. Jesús en este pasaje y en esta ocasión, como en otras ocasiones, cuando le habló a sus compatriotas judíos, dice que Él no solo proclama la verdad, Él no es solo el profeta de la verdad, Él no solo es quien habla en virtud de la verdad, sino que Él es la verdad en sí misma. Esta afirmación no es meramente simbólica ni funcional, sino que es una declaración de su naturaleza divina. A los que no están acostumbrados a leer las Escrituras, nuevamente hoy seguimos proclamando que Jesús es Dios completamente. Entonces Jesús es la verdad porque Dios es un Dios veraz, y Dios es un Dios santo, justo y fiel en su ser eterno. Hebreos 1, versículo 3 dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Así que la sustancia y naturaleza invisible de Dios
se pueden ver en las pupilas del Salvador. Y eso es algo muy hermoso. Dios no solamente dice la verdad, sino que Él es la verdad. Mira cómo se le llama a nuestro Señor el Eterno en Deuteronomio 32, versículo 4. Dice que Dios es un Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él. Así que Dios es Dios de verdad. ¿Qué dice Jeremías 10:10? Jeremías llama a Dios con un doble adjetivo. Él es Dios verdadero. Dios es verdad. Así que esta verdad de Dios no cambia ni depende de las circunstancias. La verdad de Dios no es algo que dependa de tu razonamiento o algo que dependa de tus conclusiones o de tus mejores conclusiones acerca de Dios. Dios es Dios y Dios es un Dios de verdad. Así que, dice un teólogo, la verdad de Dios es el fundamento de toda fe, porque si Dios mintiera, toda esperanza estaría perdida. Es muy cierto. Así que Jesús, como el Hijo eterno de Dios, Él comparte plenamente la naturaleza de Dios. Su naturaleza entonces es verdadera, que es verdadero. Así que en Dios, en Jesucristo, no hay sombra de error, no hay engaño, no hay impureza y tampoco hay contradicción. Y su vida, la vida de Jesús, la enseñanza de Jesús, la muerte y su resurrección son la expresión visible de la fidelidad absoluta de Dios. El Dios invisible que no hemos podido ver, pero que lo vimos en la faz de Cristo. Dice Herman Bavinck, en Cristo la verdad eterna se ha hecho carne, lo absoluto se ha hecho visible. Y eso solo se puede encarnar en Jesucristo. Pero miremos cómo describen las Escrituras a Jesucristo nuestro Señor y por qué se le atribuye a Él una verdad absoluta, una verdad que no tiene errores, una verdad que no tiene contradicciones. Vamos al Antiguo Testamento. En Isaías 11:5 se profetiza del Mesías Jesucristo. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Fidelidad en este pasaje se puede traducir como verdad. Lo podemos ver en la Septuaginta, que lo traduce como verdad. Así que Jesucristo, cuando vino a este mundo, hágase la imagen que su cinturón bien puesto era un cinturón llamado verdad. Así que esa verdad siempre lo acompañó a Él. Uno no va a la calle, hermano varón, sin cinturón. Así es cuando Cristo vino a este mundo. Se ciñó en la cintura la verdad y siempre lo acompañó. Bueno, veamos otro texto. Dice el salmista, Salmo 85, 10 al 11, dice que la misericordia y la verdad se encontraron. La verdad brotará de la tierra. Y esta es una profecía muy hermosa que anticiparía el nacimiento del Verbo encarnado. Así que el salmista, viendo el futuro por el Espíritu Santo, vio que la verdad brotaría de la tierra. Y brotó el árbol de la vida, que es nuestro Señor Jesús. ¿Qué otro pasaje? Vamos al Nuevo Testamento. Juan 1:14 afirma, y aquel Verbo fue hecho carne, y la palabra de Dios se hizo carne. Y dice más adelante que la palabra encarnada venía llena de gracia y de verdad. Así que cuando vemos a Cristo, no solo vemos al Hijo de Dios, sino vemos todo lo que se le atribuye. Y es que Él venía con la verdad, porque Él es la verdad. Y veamos un último pasaje, Apocalipsis 3:7. Jesucristo se presenta en las Escrituras como el santo y el verdadero. Uno diría, bueno, que es un poco redundante. Si es santo, pues no tiene impureza en Él. Si es santo, no puede haber contradicción o mentira en Él. Pero Él es enfático en decir, yo no solo soy santo, sino que aparte de santo soy verdadero, soy verdad. Bueno, entonces así Jesús es la verdad de Dios. Y es la verdad porque es el Dios encarnado. Y es una verdad absoluta que no puede fallar, que no depende de nuestros pensamientos o conclusiones. No hay otra fuente de verdad eterna.
segura y salvadora fuera de Jesucristo. Pero viendo que Jesús es la verdad, y porque Él es el autor y fuente de la verdad, veamos una relación inseparable que existe entre Jesucristo, el Hijo de Dios, y las Santas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Dios, como vimos, es la fuente de toda verdad, pero ha determinado en su santa sabiduría revelar su verdad únicamente por medio de la palabra escrita, de la Biblia. Así que dice Jesús cuando ora en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que Él no dice que la Biblia contiene verdad, sino que es la verdad. No es que sea un libro en donde puedes ver verdades. ¡Wow! ¿Qué verdades hay? No hay ninguna mentira en este libro. Este libro contiene la verdad. Así que la Biblia, Dios ha querido que la Biblia y que las Escrituras sean completas, sean suficientes y no tengan error. Por eso es la verdad. Pero veíamos entonces que las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, tienen relación con el Señor Jesús, quien es la verdad. Vemos algo inseparable, y es que el centro o el átomo más pequeño, permítame la alegoría, el átomo más pequeño de la Escritura es Cristo. El centro de la Escritura es Jesucristo. ¿Qué dice Juan 5:39? Jesucristo exhorta a los fariseos que se decían o proclamaban ser los maestros de la ley, les dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Así que la Biblia y las Escrituras, niño, joven que estás aprendiendo a leerla, estás empezando a leerla, la Biblia habla de Jesucristo. Ese es su mensaje principal. Y es el mensaje que el Espíritu quiere darte a conocer a Jesús. Ese es el mensaje principal. Así que podemos ver algo muy importante en Lucas 24:27, en el camino a Emaús. Jesús interpreta y enseña a sus discípulos confundidos y tristes lo que de la Escritura decía. Y dice Jesús que las Escrituras hablaban de Él y que Moisés y todos los profetas hablaron de Cristo. Es decir, cientos de años después, sí, Moisés y los profetas vieron a Cristo por el Espíritu. Eso significa que toda la Biblia gira en torno a Cristo. Así como nosotros o como el planeta Tierra gira alrededor del Sol, la Escritura tiene un solo centro y es Cristo. Jesús en Juan 1:1 es llamado como el Verbo, que traducido en el Nuevo Testamento griego se llama el Logos. ¿Qué significa Logos? Bueno, es una palabra muy importante, pero en su esencia, Logos significa la palabra viva y eterna de Dios. Y lo confirma el apóstol en Hebreos 1, del 1 al 2, cuando dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras por los profetas, ahora en esta dispensación de la gracia nos ha hablado por el Hijo, por Cristo. Por tanto, Cristo es la revelación final de Dios. Y la Escritura es el medio por el cual esa revelación se comunica al corazón del hombre. Dice un teólogo, y enseñó que la palabra y el Espíritu, operando en Cristo, producen la vida de Dios en nosotros. Y el Espíritu que inspiró la Biblia, que inspiró todos los 66 libros, es el mismo Espíritu que nos guía a Cristo y nos muestra el camino a seguir y nos muestra la verdad. Por eso decimos que Cristo es la verdad hecha carne y la Escritura es la verdad inspirada. Dos cosas tenemos nosotros: una verdad encarnada y una verdad inspirada. La verdad encarnada es Jesús, la verdad inspirada es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y estas verdades son inseparables, son coherentes y son poderosas, muy poderosas. Así que, como un paréntesis pequeño de ver por qué Jesucristo es la verdad, podemos aplicar lo siguiente, y es: si quieres de verdad conocer la verdad, no te fíes de tu intuición, no te fíes de tu conciencia ni de tu corazón, ni de tus emociones,
ni de las voces exteriores que te hacen verte a ti mismo como parámetro de la verdad. Abre las Escrituras, lee la Biblia, léela, escudriñala, analízala, vive en ella, vive por ella. Visita muchos libros, dijo un pastor, pero vive en la Biblia, ábrela y desea entender el mensaje. Y cuando la leas, hazlo con mucha reverencia, con dependencia del Espíritu Santo, porque estamos en un mundo de mentira y porque la voz de tu corazón engañoso es a veces mucho más fuerte que la conciencia que Dios nos ha dado. Así que cuando leas la Biblia, léela con hambre, léela con fe, con un deseo de ser transformado, porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que, ¿estás confundido? Vuelve a la Biblia. ¿Estás en tentación? Corre a la verdad. ¿Estás predicando o estás evangelizando? Predica a Cristo desde la Escritura. Porque allí y solo allí la verdad nos revela con poder, un poder que salva, que nos santifica y que también nos sostiene hasta el último día. Pero bueno, miramos entonces que Jesucristo es la verdad. Pero como último, quiero mostrarte cómo llegar a la verdad. Y en Juan 8, del 31 al 32, dice el Salvador, quien es la verdad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y para poder entender qué pasos seguir, cómo llegar a la verdad, debemos entender una cosa primero, y es que solo Jesús es el maestro de la verdad. Solo en Jesucristo encontramos dirección y encontramos libertad. Así que Jesús no solo es la verdad encarnada, sino que es el maestro divino que nos guía hacia la libertad. En medio de un mundo lleno de engaños religiosos, engaños morales, engaños culturales, Jesús no nos deja perdidos. Y dice claramente: si permaneciereis en mí. Así que el Santo Maestro que vino del cielo nos ha mostrado el camino para llegar a la verdad, para llegar a Él mismo. Así que, como un punto aparte, la verdad no se alcanza por meditación personal. La verdad no se alcanza solamente con leer las Escrituras. La verdad no se alcanza por misticismo. Tampoco se alcanza por inteligencia, sino por permanecer en Jesucristo y someterse a su palabra. Así que Jesús es el pedagogo perfecto. Cuando usted se pone a pensar la palabra pedagogo, no lo asimila como un maestro universitario que está hablando o está enseñando a gente adulta, por ejemplo, o a gente joven, sino que el pedagogo es el maestro de los pequeños, el maestro de los niños. Enseñó Clemente de Alejandría: Cristo es el médico que sana el alma, el pan que alimenta la fe y la luz que conduce al conocimiento verdadero. Así que Jesucristo no solo enseña la verdad desde lejos, sino que Jesús, cuando enseña la verdad, Él camina con nosotros. Él nos forma, nos transforma a su modelo. Pero si solo venimos a Él como alumnos humildes, recibiremos la recompensa. Pero no podemos venir a la verdad y escuchar y pretender aprender de la verdad como un juez, como un orgulloso que no tiene nada que aprender. Por eso lo dijo Juan Calvino así: Cristo no puede ser nuestro maestro si no queremos ser sus discípulos. Así que si alguien quiere llegar a la verdad, si quieres conocer la verdad, tienes que aceptar que estás equivocado sin Cristo y que necesitas ser guiado por Él. No basta con conocer la doctrina. La doctrina no es nada a comparación de someterse al Maestro con fe y obediencia. Así que no hay libertad sin discipulado, no hay verdad sin permanencia en Cristo. Como segundo punto, ahora sí veremos 5 pasos espirituales para llegar a la verdad. Quiero hablarte de manera personal, seas creyente o no lo seas. Estos pasos no son una fórmula mágica, no son una fórmula
o un método humano para alcanzar salvación, porque la salvación es por gracia, pero estos pasos son la forma en que Dios actúa ordinariamente para llevarnos a la verdad que salva, a la verdad que nos transforma. Así que como primer paso, reconoce tu esclavitud. Y reconoce tu esclavitud a la mentira. Jesús dijo en Juan 8:34, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y esto significa que sin Cristo el hombre vive bajo un poder del engaño. Reconocer esto es el primer paso. No minimices tu condición. No te justifiques delante de Dios que todo lo ve. Confiesa con honestidad que has vivido creyendo mentiras y que el Espíritu Santo solo comenzará su obra cuando reconocemos que estamos ciegos y que dependemos de la gracia de Dios. Así que como primero, reconoce tu esclavitud a la mentira. Como segundo, escucha la palabra de Cristo. La verdad entra por el oído, dice Romanos 10:17. La verdad o la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que no busques respuestas en tus emociones o en las experiencias, sino que abre la Biblia nuevamente. Escucha también la predicación fiel. Llénate del Evangelio, de la Escritura, lee la Biblia. La gente quiere encontrar diamantes sin buscarlos como un minero. La gente quiere brillar sin llegar a la luz, sin acudir a la luz. Ese es nuestro gran problema, creernos mucho más de lo que realmente somos. Pero Dios nos ha mostrado el camino. Así que, si no escuchas la voz de Dios, seguirás caminando en la oscuridad. Así que acércate a la luz. Y eso significa, ve a la palabra de Dios, escudriña las Escrituras. Tercero que podemos hacer es permanecer en la palabra de Dios como tercer paso para llegar a la verdad. Permanecer en la palabra, ¿eso qué significa? Jesús no solo quiere que escuches o que lo oigas una vez, sino que Él quiere que permanezcas en Él. Juan 8:31 dice, si permaneciereis en mi palabra. Permanecer tiene una palabra que significa o implica constancia, que significa disciplina y también rendición. Así que es leer la Biblia cada día, es meditarla cada día, es obedecerla o intentar obedecerla. John Owen escribió, el alma crece en verdad cuando se satura cada día en la palabra viva. Así que no es un repaso general, no es un versículo al día, es saturarnos de la palabra de Dios. Y al más riguroso le parecerá un poco exagerado, pero es que es la verdad. ¿Y qué harías con un libro donde has encontrado las respuestas a todas tus preguntas, a todas tus dudas? Que es el mismo Dios hablándote a ti. La gente no se acerca a las Escrituras es porque desconoce qué es este libro. La gente no lee la Biblia porque no sabe el poder que hay en este libro. La gente critica el Evangelio cuando no conoce las Escrituras. Pero no hay libro como la Biblia. No hay libro como las Escrituras del Señor. Así que el alma crece en verdad cuando se satura cada día en la palabra viva. Así que, hermano, amigo, ¿tienes una vida devocional firme? ¿En qué está anclada tu fe? ¿Tu fe está anclada en lo que Dios dice o en lo que a ti te parece? Cuarto paso para llegar a la verdad es creer en Cristo como la verdad encarnada. Y la verdad no es solo un contenido que se estudia, no es solo un libro, un material de estudio que debemos completar, sino que la verdad es una persona que se recibe con fe. Juan 11:25 dice, Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que cree que Jesús es Dios. Cree que su muerte en la cruz es suficiente para perdonar todos tus pecados, para llevarte al cielo. Cree que Jesucristo resucitó para dar vida. Y la verdad se abraza con fe viva, pero con una fe también arrepentida, consciente de tu verdadero estado. Quinto paso, vive y proclama la verdad. Efesios 4:15 nos insta, por medio del apóstol Pablo, a seguir la verdad
en amor. Y no basta con conocer la verdad nuevamente. La verdad transforma nuestra conducta, nuestras palabras y nuestras decisiones. El creyente o el salvo es un testigo de la verdad, y es testigo de la verdad en su casa, en su trabajo, en su comunidad, en su familia. Dice un teólogo, la verdad no es plena hasta que se encarna en la vida, y es muy cierto. Vive con integridad, habla con sinceridad, sé honesto en todos tus actos. No ocultes la verdad que te salvó. Proclama la verdad con humildad, pero también con convicción, porque es poder de Dios para salvación. Y hemos aquí nuevamente hoy un pueblo reunido por la gracia de Dios, que pudo conocer la verdad, a pesar de nosotros, no por merecerla. Y por tanto, en virtud de esa obra del Señor, debemos responder con gratitud. Y la verdad no está para ocultarla, sino para hablarla. Bueno, podemos concluir las palabras de Cristo de dos maneras. Quiero dirigirme a los jóvenes, a los niños, o a aquel que no ha venido a Cristo en arrepentimiento. No hay pasos para ser salvos. No hay una lista de chequeo que puedas completar para llegar al cielo. Solo gracia, o solo la gracia, y la gracia tiene un nombre y se llama Jesucristo. Así que si has escuchado este mensaje hasta acá, no es por casualidad. Y Dios nos ha traído en su soberanía a este momento, 10:21 de la mañana. Y lo primero que quiero decirte es que no hay un método humano para ser salvo. No eres salvo por seguir estos 5 pasos. No eres salvo por llorar. No eres salvo por cambiar de vida o por ser mejor persona. La Biblia enseña en Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta gracia no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que la Biblia es clara, no mereces la salvación, no puedes ganar la salvación, y tampoco la puedes producir, no puedes generar en ti salvación. No eres una máquina, una fábrica de salvación. Así que la salvación es una obra soberana del Dios Trino. Si has de ser salvo, el Padre te ha escogido desde antes que tú pensaras en Él. Y eso lo dice Efesios 1:4. Si has de ser salvo, considera que el Hijo murió por ti, por tus pecados, tomando tu lugar en la cruz. Mira lo que dice Isaías 53:5. Esto es lo que hace el Salvador por los redimidos. Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si has de ser salvo, entonces el Espíritu Santo es quien te convencerá, quien te va a regenerar, quien te despertará y te dará vida a tu corazón que está muerto. Así que toda la gloria es de Dios. Cuando te quieras acercar a la verdad, no pienses en ti, sino que más bien acude a la fuente de la verdad. No es tu decisión lo que salva, sino el poder de Jesucristo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre la mentira. Y es aquí donde quiero que veas la gran y gloriosa verdad. Hemos visto muchas mentiras, pero quiero decirte una verdad, y es que Cristo no vino al mundo a darte una sugerencia espiritual. No vino ni siquiera para traer una filosofía de vida. Vino a morir, vino a la cruz y vino a cargar con la culpa de su pueblo. Y si tú crees en Él hoy, y si reconoces en Él hoy que estás perdido, y lo recibes como Salvador y como Señor, Él te va a salvar completamente, no parcialmente, sino para siempre. Así que la cruz no fue un accidente. La cruz fue necesaria porque tú y yo somos culpables y el juicio que merecías cayó sobre Cristo. La sangre de Cristo no fue derramada en vano. Y no ignores esta verdad, no vivas como si la muerte de Cristo no tuviera que ver contigo. Tiene todo que ver contigo. Tu vida, tu eternidad, tu paz, tu propósito, todo depende de si estás en la verdad o en la mentira. Así que no salgas de acá
pensando que esto fue solo una reflexión religiosa, sino que es un llamado del cielo. Hoy es el día. Debes clamar al Señor para que te salve, para que te sane de tu mentira, para que te lleve a la verdad. Y si vienes con fe verdadera, ten por seguro que Dios no te va a rechazar. Él no es como los hombres. Así que si te rindes hoy ante el señorío de Cristo, que es Dios, entonces esta promesa es para ti, y conocerás la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Ahora, para los hermanos creyentes, ya que hemos conocido la verdad, y la verdad no es un concepto, sino que es Cristo mismo, debemos esforzarnos por vivir la verdad, por defenderla, por proclamarla. Y hermano en la fe, tú que has creído en esta verdad, no te desconectes de este texto, de la enseñanza de Cristo, pensando que esto es solo para evangelizar o que es solo para el no creyente. Este mensaje es también para ti, porque vivir en la verdad es una lucha diaria y no se trata solo de lo que confesamos con la boca, sino de cómo caminamos, de cómo reaccionamos día a día, de cómo obedecemos la palabra de Dios. Así que Jesús nos llama no solo a conocer esta verdad, sino a permanecer en ella. Y en la gracia de Dios, tú permaneces en la verdad porque eres salvo. Como le decía a los no creyentes, no es que permanezcas y serás salvo, no. Tú permaneces es porque eres salvo. Pero el mundo nos quiere distraer y la mentira aún ronda nuestros corazones. Y el mundo quiere suavizar la verdad. Incluso nuestro círculo religioso aún se quiere distorsionar el Evangelio de Cristo. Por eso necesitamos volver como niños a Cristo. ¿Y cómo un niño se relaciona con el pedagogo? Bueno, con humildad, con docilidad, con dependencia. Clemente de Alejandría llamó a Cristo el pedagogo, el maestro del alma. Y él no solo nos enseña lo que es verdad, sino que Cristo en su obra santificadora nos moldea a las Escrituras, nos cuida, nos disciplina, nos instruye. Pero tú, hermano, ¿estás permitiendo que Cristo te guíe? ¿O solo lo escuchas de vez en cuando? ¿Estás siendo formado por la palabra de Dios o estás siendo deformado por el mundo? Y más aún, no olvides que estamos llamados a defender y a proclamar la verdad. No solo es para nuestro gozo, sino que el Evangelio es para el bien del mundo. Y el Evangelio no debe quedarse en tu corazón. El Evangelio tiene que salir por tu boca. Tiene que notarse en tu familia. Tiene que notarse en tu trabajo, en tu ética, en tu testimonio, en tus mejores afectos. No escondas a Cristo nunca. No disimules la verdad. Efesios 4:15 nos insta a que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Así que hoy más que nunca, el mundo necesita ver a cristianos claros, cristianos valientes, cristianos fieles, que no se avergüencen de la verdad, sino que vivan con integridad, que proclamen a Jesús, quien es la verdad, aunque cueste lo que cueste. No hay precio para la verdad. Y como dijo otra vez Martín Lutero, ojalá la paz, pero la verdad a toda costa. Y Cristo no es una opción, Él es la verdad, y solo en Él hay libertad. Así que hermano, vive la verdad, ama la verdad, proclama la verdad, vive en la verdad. Nunca separes ese libro de tu corazón. Ese libro es nuestra norma de fe y conducta hasta el último día. Y este mundo va a acabar, pero las palabras de Dios no pasarán. Así que es nuestro deseo y el deseo que el Espíritu de Dios te fortalezca, querido hermano, para hacerlo con fidelidad hasta el fin y que el Señor nos ayude. Oremos.